Usted también es bastante ocurrente cuando opina, y usted cuando opina lo que le da la gana, sin consensuarlo con nadie. Por lo tanto, yo soy el alcalde de la ciudad, tengo derecho a opinar y opinaré. ¿Le sabe malo que le critiquemos lo que ha dicho? Sí, porque ha salido encima chulo. Ha salido chulo. Y entonces, pues yo tengo que decirle que usted puede tener libertad de opinión, pero nosotros también. Señora Esporrín, yo no sé hasta dónde va a llegar usted. Hasta el punto de llamarme chulo. A mí me parece un término bastante fuera de lugar, porque he declarado cómo veo yo el futuro de la vieja estación de autobuses. Por eso soy chulo. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿Ya me explicará a dónde quiere llegar con esa posición? Es que de verdad, usted se aclarará a dónde quiere llegar con su posición. Pero yo chulo no he sido nunca. En mi vida he sido chulo. Téngalo usted claro. Yo tengo que decirle que me ha contestado con chulería. Cuando yo entiendo que tiene mucho que callar más que ponerse en ese sentido, pero bueno, también es verdad que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y el problema no es de chulería o no chulería, porque a mí eso, mire, me da igual como usted sea, porque yo me puedo poner también como considere que tengo que ponerme. Pero el problema es de actitud.